Al regresar los 72 discípulos de la misión, dijeron a Jesucristo llenos de gozo: hasta los demonios se nos someten. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar como serpientes y escorpiones, para vencer las fuerzas del enemigo, y nada podrá acabarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el cielo. En aquel momento Jesucristo se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo mantenido ocultas estas cosas a sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, porque así lo has querido. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 17 al 24. La soberbia es un deseo desmedido. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 4 de octubre, año 2025. Nuestro santo para hoy es un santo maravilloso de un papa que acaba de fallecer este año, el Papa Francisco, que eligió ese nombre de ese santo, Francisco de Asís, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. Y ese es nuestro santo para hoy, San Francisco de Asís. Está ubicado en el siglo XII de la historia italiana. Se unió a Cristo en sus dolores más profundos, se santificó abrazando la pobreza, renovó la Iglesia Católica y la puso a funcionar desde la humildad, la sencillez, servicio, caridad y misericordia. Es una de las figuras importantísimas en la historia de la Iglesia Católica, porque este santo es un santo de un ejemplo maravilloso. Nació en Asís, Italia, en el año 1182. Su padre era un excelente comerciante, tenía mucho dinero, mandaba en la familia y daba las órdenes, y se encontró con Francisco, que le gustaba todo lo contrario del papá: la humildad, la sencillez, atender a los enfermos, e incluso comenzaron a sentir que hacía cosas contrarias a su estatus social, que llaman hoy en día. Hacía cosas contrarias como ir a ver a los enfermos, llevarle comida a los que estaban muy mal, estar con los moribundos, con las personas que sufrían enfermedades, y comenzaron a decir: ¿por qué hace cosas extremas al estrato social que pertenece? Empezó a visitar a los abandonados, a los leprosos, y eso causó como cierto escándalo. El santo es bien interesante desde la oración, la penitencia, la base en la humildad, seguir a Jesús. Organizó una comunidad donde la base es la humildad, el sacrificio, el servicio desinteresado, y se quedó con esa comunidad franciscana de frailes menores franciscanos. Ahí tenemos a nuestro santo maravilloso, patrono de el medio ambiente, patrono de los animales, patrono, el autor del pesebre también, porque eso es una gracia que él le pidió a Dios y se la concedió. San Francisco de Asís. La soberbia es un deseo desmedido. Esa es una definición muy buena de lo que no se debe hacer, ni en religión, ni en una familia, ni en una empresa,
ni en ninguna parte no cabe la soberbia del ser humano. Es el primer pecado capital y genera más de 10 pecados y destruye en una sociedad, personas, familias, iglesia. Acaba con todo, como dicen en Colombia. La soberbia es un deseo desmedido. Vamos con las máximas para hoy. Jesucristo no la recomienda. Jesucristo recomienda: no se alegren porque ustedes tienen poder de sacar espíritus inmundos. Eso no es nada. Alégrense más bien que el nombre suyo está en el cielo, le dice Jesucristo a los apóstoles. No se alegre porque usted saca demonios, cura gente y hace una cantidad de cosas raras. Eso no es la misión. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 17. Esa no es. ¿Por qué? Porque puede caer fácilmente en la soberbia y la soberbia acaba con todo. Hay un autor anónimo y vamos a tomar esa primera máxima de ese autor anónimo. La soberbia es la máscara de la ignorancia. Otra frase bien interesante de la soberbia: la persona humilde siempre tiene para ganar y la persona soberbia para perder. La modestia es siempre generosidad y la envidia es siempre el orgullo de un ser humano. Tercera máxima. La tercera máxima: la ingratitud es hija de la soberbia, decía Miguel de Cervantes Saavedra. La ingratitud es hija de la soberbia. También hay una frase bien interesante: donde no hay soberbia, habrá ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría. Esa la dijo Salomón. Donde hay soberbia, allí aparece la ignorancia, pero si la persona fuera humilde, sería muy sabia. Otra de Salomón, otra máxima: cuando mezclas la ignorancia y la soberbia, aparece un resultado que se llama mediocridad. Cuando una persona es muy soberbia, pero a la vez es muy ignorante, o sea, es como ese modelo de personas que mantienen orgullosas de lo que no han hecho, de lo que no tienen. Ignorancia con soberbia. Entonces dice Salomón, el sabio Salomón, el resultado de ignorancia mezclado con soberbia es una dosis de mediocridad. San Agustín de Hipona decía: la soberbia no es grandeza, sino es hinchazón de la persona. Y el mismo San Agustín es el autor de esa frase: la soberbia es un deseo desmedido. El punto central que quiere enseñarnos Jesucristo en este sábado, en este día de hoy, es que lo grande de la misión en la Iglesia Católica, si nos vamos a referir solo a la religión, el punto no está en el poder divino que tenga un ser humano. Ese es el punto de enseñanza de hoy. El punto no es que usted practique una religión porque llegó arriba, como quien dice llegó a papa. No, eso no es el punto en la Iglesia Católica. El punto es ser discípulo, misionero, es servirle a Dios. Ese sí es el punto. El punto no está en llegar arriba, dice, el punto no está ahí en tener el poder, sino en el nombre de Dios, su mensaje que llegue a todos los rincones del planeta. La persona más grande en la Iglesia Católica es aquella que se puede dar el lujo de decir: ha predicado el Evangelio por todas partes, por donde va caminando, da ejemplo, es servidor, tiene caridad con los demás, es muy servicial, es una persona que la conocen en muchas partes. Ese sí es el punto. Cuando un creyente coloca demasiado acento en los poderes, en los talentos, en los carismas, se supone que Dios mismo se los regaló. Entonces el horizonte de la verdadera misión se pierde. La felicidad no está en dominar, ¿ve? Porque el que se dedicó a dominar desde un principio en la historia se llama Satanás. Ese sí, ese arrancó dominando. Sacar demonios o sanar,
El dominar no es eso. Jesucristo corrige el error. No se alegren porque los espíritus se les someten, sino porque su nombre está inscrito en el cielo. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 20. Entonces hay que evitar la tentación de gloriarse. Oigan esa palabra. La tentación de gloriarse, creyendo que somos los protagonistas. No, Dios nos ha dado talentos y lo único es que hay que ponerlos a funcionar. Es lo único que hay que hacer ahí. Cuando la persona le quita el protagonismo a Dios, saca a Dios y ella queda como ejemplo y está por encima de los demás y se cree por encima de los demás, acabó hace rato su misión. Ya está honrando al demonio, dice la Sagrada Escritura. Cuando la persona le quita el protagonismo a Dios, cae en un pecado gravísimo de la soberbia. El obispo y doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, decía: la soberbia es un deseo de una excelencia desmedida. Esa es una definición muy buena de soberbia. Es un deseo de excelencia desmedida. La persona que es soberbia odia decir que igual a las demás y trata de imponerse ante los demás. Con esa forma de ser y de actuar, lástima portentosamente a los demás, trata muy mal a los demás. ¿Qué le aconseja la Biblia a una persona soberbia, arrogante, prepotente? Oigan lo que dice el libro de Tobías en el capítulo 4. No permitas que la soberbia domine nunca tus sentimientos ni tus palabras. No permitas que la soberbia domine tus sentimientos y palabras. El Papa Francisco, que eligió ese nombre de Francisco, humildad, sencillez, entrega, generosidad, y lo cumplió. Todo el tiempo fue exactamente así, muy identificado con el santo Francisco de Asís. La actitud más peligrosa, dice el Papa, de la vida cristiana es la soberbia. De todas las actitudes negativas que pueden haber en una religión, esa es la soberbia del ser humano. Es la actitud de quien se coloca ante Dios pensando que siempre tiene las cuentas en orden con Él. El soberbio cree que todo es de él y él manda en todo y por encima de él no hay nadie. Oigan al Papa, hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven, dice el Papa. Hay pecados que son tortuosos, que anidan en el corazón. El peor de los pecados se llama la soberbia, dice el Papa Francisco, y el mejor antídoto para la soberbia se llama la humildad. La soberbia es un deseo desmedido. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.